Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Juan Esteban Urrego Ángel. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia y el día de hoy estoy presentando este video para la clase Didáctica, Saberes y Evaluaciones. Este video tiene la intención de hacer el trabajo del análisis de la película El Maestro, utilizando y basándome en los textos que hemos leído en el transcurso de la clase y en las mismas notas y cosas que hemos aprendido y dialogado dentro del espacio del curso. Ya dentro de la parte del análisis, abordando el primer momento de la película, el maestro, al ver que los estudiantes no tienen un interés genuino por aprender las lecciones de clases, él se ingenia la manera de crearles una necesidad para que los estudiantes realmente puedan aprender o realmente aprendan lo que se les está dando dentro de las lecciones. ¿Cómo surge eso? El maestro usa la estrategia de crear un torneo de fútbol. Al ver que los estudiantes claramente están interesados por eso y fomentando esa competitividad dentro de ellos, crea unos equipos en los cuales ellos van a tener que competir retando a los otros niños, haciéndoles preguntas de lo que se aprende dentro de las lecciones. Entonces es muy interesante cómo el maestro crea esa estrategia para hacer que sus estudiantes realmente estudien y lo hagan de manera autónoma más allá de lo que se ve en la clase, con la finalidad de ellos no quedar mal parados frente a todo el salón a la hora de hacer la competición y al incentivarlos, haciéndolos competir en un torneo y definiendo que va a haber un ganador. Más adelante se nos muestra que corre la voz en el colegio de que el maestro está organizando este torneo de fútbol, el cual llama la atención de los directivos y de una personaje que se llama Luisa, la cual cuestiona fuertemente al maestro y le pregunta que el de dónde o de qué libro o de qué teoría pedagógica sacó lo del torneo, porque realmente ella considera que en la escuela no se debería pues de tomar la educación como un juego y hay que cumplir las normas que se proponen dentro de la escuela y del Ministerio de Educación. Toda esta primera parte del cuestionamiento y la discusión ocurre dentro del minuto 17 y 11 segundos hacia el minuto 19, en el cual el maestro contesta de forma muy calmada y les dice que lo que pasa es que hay que entender que los estudiantes de hoy en día están más motivados por otras cuestiones que por la enseñanza. Cuestiones como lo son la radio, la televisión, el cine y los deportes. Pero él dice que son actividades que no son tan fructuosas como lo es la enseñanza o la educación, como lo es el aprendizaje. Entonces él dice que él cogió la menos dañina, que considero pues que era el torneo de fútbol, y la adaptó para incentivar a los alumnos a que aprendieran sus lecciones. Y le dice que él claramente no lo saca de ningún libro de pedagogía porque la pedagogía realmente se aprende es a la hora de estar frente a un salón de clase, a la hora de estar con los alumnos, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que realiza el maestro en el aula, yo puedo identificar unos conceptos que estuvimos hablando dentro de clase, los cuales son la matética, la metódica y la sistemática. Dado que la primera parte de la matética, el docente, el profesor, realmente se da la tarea de preguntarse qué le gustan los estudiantes y cómo puedo yo entender qué los motiva a ellos. Él al darse cuenta que el fútbol y la competitividad es algo que mueve a los estudiantes, él coge la manera de llevar eso a un aula y poderlo poner en función de la clase, lo que vendría siendo la metódica. Él utiliza esa motivación que tienen los estudiantes por el fútbol y las competencias para poder aumentar la lección. Y usa la sistemática porque el juego, la competencia, lo que se pregunta y lo que se cuestiona está basado en las lecciones de clase. Lo que se supone que los estudiantes deben de aprender, eso va metido dentro del juego, el cual estuvo pues el maestro lo escogió sabiendo que les gustaba a los alumnos para poder incentivarlos y hacer que ellos estudien no solo dentro del salón, sino por fuera
y tengan ese trabajo autónomo donde realmente sí van a aprender y van a interiorizar los conocimientos de las lecciones. En todo lo anterior que hizo el maestro, se nos muestra un ejercicio didáctico, que es algo que realiza el maestro con su respectivo grupo. Pero como se ve en la discusión de la película, Luisa realmente no está de acuerdo con eso y dice que eso no es necesario, pues que en el colegio eso no es necesario y que esto es una institución educativa seria. Entonces, eso a mí me hace recordar que Luisa realmente es como una defensora del currículum, ¿cierto? En el cual se nos dice que cualquiera puede enseñar cualquier cosa siempre y cuando siga el currículum y que el currículum es más que suficiente para la enseñanza. Pero realmente lo que hemos visto en los textos y lo que hemos hablado con diferentes personas en el curso es que realmente el seguimiento del currículum no es necesario para que realmente haya un aprendizaje significativo y suficiente para poder enseñar. Realmente el currículum se queda corto bajo muchas situaciones y no es suficiente en el ejercicio de la enseñanza. Para reafirmar lo dichamente anterior, voy a leer unas citas del saber didáctico de Alicia, el cual es un texto que se nos dejó dentro de este mismo curso, en el cual en la página 20 se nos presenta una serie de argumentos en los que se nos muestra por qué la didáctica es necesaria y tiene que ir más allá de lo que es el currículum o la enseñanza tradicional ya establecida en una institución educativa. El argumento B, en la parte final, nos dice, si creyéramos que todas las formas y modalidades de enseñanza que existen tienen el mismo valor, esto es, que son igualmente eficaces para el logro de propósitos de la educación, entonces la didáctica no sería necesaria. En el argumento C, en la parte final, nos dice, si creyéramos que la enseñanza debe transmitir los conocimientos disciplinarios con la misma lógica con la que se descubren y con la que se organizaron y justificaron en cada campo disciplinario, entonces la didáctica no sería necesaria. Y el último argumento en su parte final nos dice, si pensáramos que las cuestiones curriculares básicas ya han sido resueltas y que no es imprescindible someter a crítica constante los principios teóricos y prácticos que la sustentan, entonces la didáctica no sería necesaria. Entonces, dicho lo anterior, lo traigo en este momento en la colación porque él nos dice en el segundo 18, después de que Luisa lo cuestiona, le dice que él de dónde saca la justificación para dar su torneo y cambiar las normas o cambiar el currículo de la institución. Él nos dice que realmente la pedagogía no se aprende en libros, no se sacan de normas, sino que la pedagogía se aprende en la vida, en la hora de la enseñanza, en la hora de dar las clases, en la hora de entender al grupo. Entonces es muy interesante cómo se nos muestra que el currículum no es suficiente. Lo que está plasmado en un papel, lo que nos dicen los libros de texto, lo que nos dicen las secuencias de la enseñanza, no son suficientes para enseñarle a un grupo, porque como vimos anteriormente, primero hay que entender eh, primero hay que entender a qué grupo estamos enseñando, cuál es su contexto histórico, social, económico, cómo podemos traer eso, cómo podemos utilizar eso en favor para nuestro método, para nuestra metódica en una clase, incentivar a los estudiantes para que aprendan más y cómo realmente podemos poner eso, articular y hablar con lo que debemos de enseñar, con lo que está escrito en las normas institucionales o en las normas de un currículum. Realmente, como se nos demuestra, si el currículum fuera suficiente, si el currículum ya cumpliera todas esas necesidades, la didáctica no se necesitaría, pero realmente eso no pasa. El currículum no ignora todo lo anterior. En el currículum no se nos explica cómo entender a un estudiante de una población vulnerable o a un estudiante actual, los cuales viven muy sobreestimulados y realmente no les interesa aprender. Es por esto que es necesario el uso de la didáctica, el estudio del estudiante y la forma en la que podemos articular los conocimientos o los conocimientos que debemos transmitir para hacerlo de manera más eficiente, ya que el conocimiento no se puede transmitir tal cual como está, como lo dice en el argumento C.
Eso no se puede transmitir de la misma manera en la que se estructura, se escribe y se recompila el conocimiento. Hay que buscar las maneras para poder llegar al estudiante a través de la didáctica. Pero como más adelante lo dice el libro, en las didácticas específicas, estas cuestiones didácticas son muy variables. Como el mismo docente lo dice, la pedagogía solo se aprende en el hacer, en la vida. Realmente no hay ningún texto, no existe un manual, no existe ninguna forma en la que podamos hacer un paso a paso, el cual sea universal para todos los estudiantes. Sin embargo, la didáctica nos da ideas de que por qué caminos deberíamos de tomar, qué valores tendríamos que tener en cuenta para poder hacer más fácil y poder articular esos conocimientos para que realmente lleguen al estudiante. Por eso la didáctica se nos da, no se nos presenta como un nuevo manual o un nuevo currículum, es que hay que enseñar de esta manera, para que el estudiante aprenda hay que hacer a través del juego, a través del video guía, a través de la pintura, a través de las exposiciones. No, la didáctica nos dice que hay que realmente entender a qué grupo nos estamos dirigiendo, de qué manera lo estamos haciendo, qué metodología le puede servir mejor. Y realmente la didáctica no es un manual, sino una guía para poder entender y estudiar al estudiante, poder mirar cómo podemos articular nuestro currículum y cómo podemos buscar estrategias que nos ayuden a mejorar la enseñanza, como lo hace el profesor. A pesar de que él es fuertemente criticado, más adelante los invita a que vean su clase y inclusive todos, inclusive Luisa, queda maravillada en cómo los estudiantes se graban las lecciones, cómo se aprenden todo y todo porque el docente supo que el estudiante lo que realmente lo movía era la competitividad, era la necesidad de competir con sus compañeros. Entonces realmente es eso, hay que entender de mejor manera hacia qué grupo nos estamos dirigiendo y cómo a través de los saberes didácticos nos podemos basar, de la didáctica general, nos podemos basar para generar didácticas más específicas, no usándolas como un manual, pero sí usándolas como un apoyo para que nos ayuden a realmente entender y comprender al estudiante y hacer una mejor articulación para poderles enseñar. Bueno, dicho todo lo anterior, era tocando pues el primer punto, hablando pues sobre el uso de la didáctica en la película, o lo que yo pude pues ver de realmente el docente cómo usa esa didáctica. Pero me parece muy interesante es la cuestión ética que se va dando aparte de la mitad de la película en adelante, que eso se da con el fallecimiento del hijo del profesor, cual muy triste y devastado por la muerte de su hijo, decide dejar de dar clase, decide alejarse de la docencia, dado pues que su hijo estaba en su propio curso y estar ahí viendo a sus compañeros, el puesto hacia su hijo y viendo a los chicos de la edad de él, lo llenan de dolor y no lo ayudan a sanar su pérdida. Entonces esta primera parte la quería abrir con un diálogo que tiene el docente con el rector, que hablan sobre la muerte de su hijo y el rector dice del minuto 43 con el segundo 20 al minuto 43 con el segundo 30, dice que usted no puede considerar que todos los alumnos también son como sus hijos y que ellos van a heredar el carácter y los valores que usted les dé y que realmente nosotros los maestros somos los que formamos a los hombres. Y esto es algo en lo que la didáctica también propia nos puede ayudar, ¿cierto? La didáctica, al pensarla en didácticas específicas, pensándolas en estudiantes específicos, de situaciones específicas, lugares y edades, nos puede ayudar a no solo entender, sino a conectar propiamente con el estudiante y hacer que esa labor de enseñanza no sea algo simplemente de transmitir conocimiento, sino un crecimiento mutuo, como le va pasando al docente a lo largo de la película, y él va reflexionando y se va dando cuenta que realmente el director tenía razón y, y que realmente la enseñanza va más allá de simplemente ir a dictar los cursos y que tanto él como ayuda a los estudiantes lo pueden ayudar a él a sanar su propio dolor, como pasa con Gabriel, el cual es un niño que al estar interactuando con el maestro le ayuda a sanar su propio dolor. Entonces, como idea final, para aclarar todo lo anterior, quería pues dejar la noción de que la didáctica
a través de lo general y lo específico, no solo deberíamos tomarlo como algo para poder enseñar de manera más eficiente o transmitir de manera más eficiente, sino que el estudio de los estudiantes y el estudio del contexto en el cual estamos enseñando nos ayuda a la vez para ser mejores personas. Es una labor ética porque realmente nosotros estamos jugando con el carácter y los valores que va a tener una persona y realmente nosotros saber eh, transmitir el valor real de lo que es realmente importante, de lo que se le debe quedar al estudiante, más allá de los conocimientos específicos que vamos a brindar, es completamente vital, porque nosotros estamos trabajando con seres humanos y la didáctica general y específica nos enseña eso, nos enseña a entender esa parte humana que es el alumno, a entender realmente cómo deberíamos interactuar con ellos y también esa interacción con ellos nos ayuda a nosotros para terminar de formarnos como realmente personas éticas. Entonces yo siento que ese es el mensaje que nos deja la película, cómo no hay, cómo hay que dar las maneras no solo de enseñarles mejor, sino cómo esa conexión con ese grupo nos puede dar el valor de nuestra propia vida y cómo realmente nos puede cambiar nuestra perspectiva del mundo, todo a través de un diálogo del maestro y el estudiante. Realmente la educación no es lineal y tanto como ellos aprenden, nosotros aprendemos de ellos y la didáctica nos enseña también eso, cómo aprender de ellos y cómo realmente a través de eso podemos formar personas éticas que puedan cambiar esta sociedad. Ese era el cierre pues que quería dar. Espero que tengan una muy buena noche y que les haya gustado el video.